El domingo pasado tuvimos la bendición de concluir el estudio del libro a los Hebreos. Y en realidad fue un estudio de mucha bendición y edificación. Por lo menos para mi vida lo fue. Y estoy seguro que también lo fue para ustedes, ¿verdad? Más o menos estuvimos un año compartiendo el estudio de este libro a los Hebreos. Yo decía el jueves en el tiempo de oración que se siente como un poco de nostalgia, como cuando uno despide a un amigo, ¿no? Ha pasado tanto tiempo con una persona y luego tiene como que decirle hasta luego, porque de pronto nos vamos a ver en un tiempo determinado o porque vamos a separarnos por un tiempo un poco más extenso y se siente como la nostalgia en el corazón. Pero los tiempos compartidos deben permanecer, los recuerdos de lo aprendido deben permanecer y también deben de alguna manera, el efecto de esa amistad debe verse reflejado de alguna manera en nuestra vida. Es lo mismo con la carta a los Hebreos. Hemos pasado un tiempo considerable escuchando al autor de esta carta, dándonos consejos, enseñándonos acerca de Jesucristo, mostrándonos que Él es superior a todas las cosas, diciéndonos que en Jesucristo tenemos vida eterna, salvación, perdón de pecados, que el sacrificio de Cristo es mejor que todas las cosas, que debemos vivir por la fe, y como que hemos escuchado la voz, obviamente principal del Espíritu Santo, pero también la voz de esta persona, ¿verdad?, que nos ha estado hablando, nos ha estado enseñando, instruyendo en la palabra del Señor. Entonces se siente como que, amigo autor de Hebreos, nos veremos un poco más adelante en el camino, más adelante en algunos meses, en un año, volveremos a estudiar un poco de Hebreos, o no sabemos cuándo, pero gracias por todo lo que nos dejaste y nos enseñaste del Señor Jesucristo durante este tiempo. Allí en Hebreos pudimos ver lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Y también pudimos ver lo gloriosa y excelente que es la obra que el Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. Pero ahora, a partir del día de hoy, vamos a introducirnos en un tema diferente. Yo sé que como iglesia hemos estado orando y hemos estado pensando, bueno, que vamos a continuar estudiando, que vamos a continuar aprendiendo de la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes, iglesia, que el tema que vamos a estar tratando a partir de este domingo y en los domingos sucesivos, hoy voy a hacer simplemente una pequeña introducción al propósito, al por qué queremos compartir de este tema con la iglesia. Va a ser el tema de una iglesia saludable. Y la razón de este tema es porque uno de los grandes propósitos del Señor Jesucristo al venir a la tierra y al hacer todo lo que hizo, todo lo que nos enseñó, lo que hizo por medio de su muerte y resurrección en la cruz, era para poder salvarnos a cada uno de nosotros, pero no solamente para que nosotros, después de haber sido salvos, viviéramos como creyentes desperdigados por el mundo, como llaneros solitarios en nuestra vida, sino para hacernos un cuerpo, para hacernos un pueblo. Y nosotros podemos encontrar esto en algunos pasajes de la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes dos pasajes en esta mañana. El primero de estos pasajes es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este pasaje dice de la siguiente manera. En la Biblia está titulado Pueblo de Dios. Y dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí podemos encontrar varias características de Dios hablando acerca de la iglesia, ¿verdad? Hablando acerca de cada uno de nosotros. Entonces fíjense una vez más en la idea.
El Señor no simplemente quiso salvarnos para que anduviésemos por ahí diciendo, bueno, ya yo soy salvo y de manera solitaria. El Señor nos salvó para que nosotros fuésemos parte de un cuerpo, parte de un pueblo. Y aquí encontramos varias palabras que nos transmiten a nosotros esa idea. Descendencia, nación y pueblo. Si vamos a otro pasaje, Tito capítulo 2, versículo 14, la palabra del Señor nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense el propósito de la obra del Señor Jesucristo. Cristo murió, según el pasaje, para redimirnos, para librarnos de toda iniquidad, de todo pecado. Pero una vez libertados por el Señor Jesucristo, Él también dice la palabra que Él purifica para sí que un pueblo propio, significa un pueblo que le pertenece a Él. Y ese pueblo es un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, es un pueblo que se preocupa, que le interesa, que vive para servir a Dios por medio de la obediencia de lo que la palabra del Señor nos presenta. Entonces, como podemos ver en los pasajes que acabamos de leer, este pueblo tiene algunas características distintivas, algunas características especiales que designan cómo es este pueblo. Si miramos el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, encontramos algunas de estas características. Primero, este pasaje dice, combinando los dos textos, Primera de Pedro y el pasaje de Tito que acabamos de leer, encontramos lo siguiente. ¿Cuáles son las características? Primero, linaje escogido, ¿cierto? Un linaje escogido o una descendencia seleccionada para Dios. Entre todas las personas que viven en el mundo, los creyentes han sido sacados del mundo, han sido puestos en una relación con Dios y ahora somos como una descendencia especial que Dios ha separado para Él, para su propio propósito y objetivo. Otra característica que encontramos aquí es que somos un real sacerdocio. La palabra real aquí no significa como verdadero, sino real tiene que ver con realeza, ¿cierto? Nobleza. Nos está hablando de que somos reyes sacerdotes, escogidos, seleccionados, separados por Dios de entre todas las naciones, de entre todos los pueblos, de entre todas las gentes, para que nosotros ahora ejerzamos un servicio especial para Dios. También nos dice el pasaje nación santa, es decir, somos un pueblo, una nación que también ha sido apartado. La palabra santidad hace referencia a que Dios nos separa del mundo y nos consagra exclusivamente para Él. Esto tiene que ver con la idea de que pertenecemos a Dios. Y al pertenecer a Dios, nuestra vida, si lo hablamos en un sentido personal, nuestra vida es de Él. Así que ya no podemos usar nuestra vida para lo que nosotros querramos o quisiéramos hacer, que vaya incluso en contra de los designios y propósitos de Dios, sino que al ser separados para Él, le pertenecemos a Dios y nuestra vida está unida a la suya. Entonces ahora el propósito de nuestra vida es que nosotros le sirvamos, le obedezcamos, le sigamos a lo largo de toda nuestra vida. También dice aquí que somos un pueblo comprado por Dios, adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió o cómo nos compró Dios para que ahora fuésemos su pueblo? Él tuvo que poner un precio. ¿Y cuál es el precio que el Señor puso? La sangre preciosa del Señor Jesucristo, que es un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el Señor ha comprado nuestras vidas. Somos suyos doblemente. Somos del Señor, uno, porque Él es nuestro creador. Él nos hizo a cada uno de nosotros. Pero nosotros de una forma rebelde dijimos, no, mío, ¿cierto? Yo no tengo que rendir cuentas a nadie, no tengo que obedecer a nadie. Eso fue lo que hizo allá Adán y Eva en el jardín del Edén. Yo no voy a rendir cuentas a Dios, no le voy a obedecer a Él. Así que Dios no solamente nos creó, sino que además nos compró. Nos compró con un precio altísimo, la sangre preciosa de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y también somos un pueblo, según 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9,
somos un pueblo que ha alcanzado misericordia. Fíjense todas esas características que nosotros encontramos aquí en este pasaje. Y además somos un pueblo propio, eso, insisto, hace referencia a que le pertenecemos a Dios, y también nos llama un pueblo celoso de buenas obras. El Señor nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Pero nos salvó para buenas obras. Es decir, no somos salvos por las obras, pero somos salvos para que sirvamos al Dios que nos creó y que nos rescató a cada uno de nosotros del pecado. Pero también encontramos aquí, en este mismo pasaje, el propósito de cada una de estas cosas que hemos mencionado aquí. ¿Para qué quería Dios un pueblo propio? Simplemente para colocarlo como un trofeo allí en el armario celestial de Dios, ¿cierto? Yo tengo un pueblo propio, y lo coloca allí como un trofeo en su armario celestial. ¿Ese es el único objetivo? O más bien, ¿es el objetivo que Dios tenía al rescatar y redimir a los creyentes y conformarnos y constituirnos como un solo pueblo? Por supuesto que no. Dicen cada uno de estos pasajes, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que Dios nos rescató y nos hizo ese pueblo santo para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hay una meta, hay un propósito, hay un objetivo en el corazón de Dios al habernos rescatado a nosotros y al hacernos parte de un pueblo. Hay un propósito especial en el corazón de nuestro Dios. Así que una pregunta que nosotros podemos hacernos como iglesia es: ¿estamos nosotros cumpliendo el objetivo y el propósito para el cual Dios nos rescató? ¿Estamos nosotros cumpliendo la meta para la cual Dios entregó a su Hijo unigénito y lo envió a este mundo para rescatarnos? ¿Estamos cumpliendo nosotros ese objetivo especial para el cual Dios nos había limpiado, lavado y rescatado de nuestros pecados? ¿Cuál es ese objetivo? Anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas. ¿Estamos cumpliéndolo? Es decir, podemos nosotros decir, la Iglesia Bautista Sumapaz es una iglesia que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Dios. ¿Estamos cumpliendo nosotros ese propósito? Es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos y que deberíamos hacernos muy, pero muy honestamente, ¿verdad? Porque, mis hermanos, si no estamos cumpliendo nuestro propósito, entonces, ¿cuál es el sentido de estar aquí, en este lugar? Yo digo en algunas ocasiones que Dios no nos creó a nosotros como si fuéramos un club, ¿cierto? La iglesia, el club Sumapaz. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que en un club es un sitio donde lo pasamos chévere, es un sitio donde nos entretenemos, es un sitio donde compartimos con personas, donde disfrutamos de un cierto ambiente que esas personas pues comparten entre sí. ¿Somos un club nosotros? ¿Somos el Club Sumapaz? ¿O algo por el estilo? No. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y como iglesia del Señor Jesucristo hay propósitos eternos que el Señor ha depositado aquí para que nosotros como iglesia los cumplamos. ¿Cómo nosotros podemos entonces saber si estamos cumpliendo esos propósitos eternos o no los estamos cumpliendo? Bueno, el Señor nos ha dado a nosotros su palabra para que nosotros a través de la palabra de Dios podamos considerar y dar como una mirada honesta a nuestras vidas y poder decir, oiga, de verdad como iglesia sí estamos cumpliendo el propósito de Dios o no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y permítanme colocar un ejemplo. Todos hemos leído el libro de Apocalipsis aquí, ¿verdad? Apocalipsis, capítulos 2, 3, si no recuerdo mal, nos hablan de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Y estas iglesias tienen algo en común.
Todas ellas son la iglesia del Señor Jesucristo. Todas las personas que conforman este cuerpo de creyentes son la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, como esos grupos de creyentes son su iglesia, podrían básicamente entrar dentro de la descripción que nosotros acabamos de dar de 1 de Pedro capítulo 2. Son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que ha alcanzado misericordia. Pero el Señor Jesucristo viene a estas iglesias y les dice: yo te conozco, iglesia. Y hay una imagen muy bonita allí en esos textos. Y es la imagen de que el Señor Jesucristo está caminando en medio de las iglesias. ¿Por qué Él está caminando en medio de la iglesia? Porque la iglesia es suya, le pertenece a Él. Y Él está atento a todas las cosas que corresponden a su pueblo, a su iglesia. Entonces el Señor Jesucristo está caminando por en medio de la iglesia y el Señor Jesucristo le dice a la iglesia: mira, yo conozco tus obras. Y a cada una de ellas les dice: mira, esto que tienes es positivo, manténlo firme. Esto que tienes es negativo, no es conforme a mi voluntad, no es conforme a mi palabra, corrígelo. Y a cada una de las iglesias le da esa indicación, esa enseñanza, esa instrucción. ¿Para qué el Señor Jesucristo hace esto? Porque el Señor Jesucristo quiere que su iglesia sea una iglesia sana, ¿verdad? Quiere una iglesia saludable. Y el Señor va a decirnos a nosotros, como iglesia, y no solamente a nosotros, sino a toda verdadera iglesia del Señor Jesucristo en cualquier parte del mundo donde está reunida, el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, va a decir a su iglesia: mira, yo te conozco, tú eres mía, tú eres mi pueblo santo, mi nación escogida, mi real sacerdocio. Todo eso nos lo va a decir a nuestro corazón. Y como yo te amo, porque yo te compré y porque yo te elegí, entonces mira, tienes esto, reafírmalo, sigue adelante, avanza en esa dirección, pero también nos va a decir: mira, esto otro debes considerarlo y tienes que corregirlo. ¿Cuál es el peligro de cuando una iglesia no atiende a la voz del Señor Jesucristo en cuanto a las cosas que el Señor Jesucristo está enseñando a su iglesia y que quiere que la iglesia atesore en el corazón? El Señor Jesucristo dice: porque si no te arrepientes de ello, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es lo que significan esas palabras? Que es probable que esa iglesia pueda, como decía Emanuel hace un momento, paila, ¿cierto? Es posible que esa iglesia desaparezca. ¿Para qué nos puso el Señor? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando en un lugar, un grupo de creyentes no está cumpliendo ese objetivo, ese propósito, esa iglesia local ha dejado de cumplir su función. El Señor Jesucristo utiliza dos comparaciones. Una de las comparaciones es luz. Dice que vosotros, los creyentes, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco la luz se debe esconder. Pero una iglesia que no brilla no está cumpliendo su propósito. Está ya, cierto, escondida. Una luz, imagínense ustedes, siempre que nosotros tomamos una luz es para colocarla en un lugar alto y visible. El ejemplo es claro de aquí en el salón, ¿verdad? ¿Dónde están las luces? Están allí para que iluminen todo el salón. Pero, ¿qué sentido tendría colocar una de estas luces aquí, debajo de la silla? ¿Verdad? ¿Tendría eso algún sentido? No tiene ningún sentido. Deja de cumplir su propósito. Y cuando esa luz deja de cumplir su propósito, pues ya no sirve para nada, ¿verdad? Y luego el Señor Jesucristo coloca otro ejemplo. Coloca el ejemplo de la sal. Y dice: ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué efecto tiene la sal
¿O cuál es el sentido de esta comparación? La sal es algo que realza el sabor, hermanos, preserva, ¿cierto? Preserva, da sabor, ¿sí? Purifica ciertos alimentos, mata bacterias y esas cosas. Muy bien, me quiero quedar con lo que decía mi hermano David acerca de preserva. La sal se utiliza para evitar la corrupción, ¿verdad? La corrupción que hay en el mundo. La iglesia cumple una función en cuanto a eso, en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque somos la voz del Señor Jesucristo ahora, aquí en la tierra, y debemos levantar la voz del Señor Jesucristo por medio de su palabra en medio del lugar en el que nosotros nos encontramos. Así que somos luz y la luz debe brillar, y somos sal y la sal debe ser aplicada a aquello que está en peligro de ser corrompido, de ser destruido, para que sea preservado, para que haya salvación en todo aquello que está dañado por causa del pecado en este mundo. Así que, mis hermanos, el Señor Jesucristo quiere que nosotros consideremos nuestra iglesia. No, y quiero ser de pronto, transmitir el corazón correcto en cuanto a estas cosas, ¿no? No en el sentido de que vamos a estudiar la palabra de Dios para empezar a mirar cuánta cosa mínima pueda existir. No es el sentido. El sentido es que nosotros podamos ver cómo nosotros podemos edificar una iglesia saludable. Una iglesia que sea luz, una iglesia que sea sal, una iglesia que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que nosotros podamos tener una iglesia saludable, entonces, necesitamos dos cosas. La primera de estas cosas es, por supuesto, claramente, obviamente, el Señor. Porque el Señor Jesucristo fue quien dijo: yo edifico a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia la edifica el Señor, con su gran poder, con su amor, con su gracia, con su misericordia. Somos linaje escogido, pero linaje escogido ¿por quién? Por Dios. Somos real sacerdocio, pero un real sacerdocio que ha designado ¿quién? Dios. Somos una nación santa, pero una nación santa que ha constituido ¿quién? Dios. Somos un pueblo santo, separado. ¿Quién lo ha separado? Dios. Somos un pueblo purificado, redimido. ¿Quién lo ha redimido? Dios. Somos un pueblo que ha alcanzado misericordia. ¿De quién es la misericordia? De Dios. Entonces la iglesia la edifica Dios. El Señor es quien edifica a la iglesia. Yo puedo, en este momento, por la gracia de Dios, ejerzo un ministerio como pastor aquí en esta congregación, ¿verdad? Pero ¿soy yo el que edifica a la iglesia? No. Yo puedo estar aquí hoy y mañana puedo no estar y ¿se acabó la iglesia? No. Porque la iglesia se acabaría si Cristo no estuviera presente, si Cristo no fuera el centro, ¿verdad? Si Cristo no fuera el corazón. Pero en cuanto a las demás cosas, mis hermanos, somos simplemente instrumentos en las manos de Dios para servir y bendecir al cuerpo del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, para mí es un privilegio el poder servir al Señor en la enseñanza de la palabra, en compartir todas estas cosas que estamos hablando, en los discipulados, en la consejería, en los tiempos de comunión. Para mí eso es un privilegio, es una bendición que el Señor me concede. Pero haría mal, yo como siervo del Señor para la iglesia, haría mal en pensar que yo soy el que edifica a la iglesia. Esta iglesia Bautista Sumapaz no estaría aquí si no fuera por mí. Dios nos libre de un pensamiento como ese. La iglesia Bautista Sumapaz existe porque Cristo ha levantado a su iglesia. La iglesia Bautista Sumapaz existe porque el Señor la sostiene y la edifica, porque el Señor imparte su vida sobre cada uno de nosotros, porque el Señor alienta nuestros corazones, porque el Señor nos impulsa a la comunión, a mantenernos unidos los unos con los otros, a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos los unos a los otros.
Esa es la razón por la que la Iglesia Bautista Sumapaz persevera y persiste en su caminar hasta este día de hoy. Así que lo primero que nosotros necesitamos para tener una iglesia saludable es tener la mirada puesta en Jesucristo, en el Señor de la iglesia. Y eso ha sido algo, mis hermanos, que creo que el libro de Hebreos nos ha dejado como una enseñanza fuerte y firme en nuestros corazones. Tenemos que tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero en segundo lugar, en primer lugar Dios, pero en segundo lugar, mis hermanos, también es importante que tengamos en cuenta que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos parte de la edificación de su iglesia. Dios en su gracia, en su misericordia, en su amor, quiere hacernos a cada uno de nosotros parte de la edificación de su iglesia. ¿Dios podría hacer todo ese trabajo sin nosotros? Seguramente podría hacerlo. Seguramente no. Dios puede, simplemente, ¿verdad? Sin poner ninguna sombra de duda sobre ello. Dios puede hacerlo. Dios es omnipotente. Pero en su gracia, Dios ha querido darnos a nosotros una participación dentro del proceso de edificación de su iglesia. Porque Dios es muy generoso y Dios quiere concedernos a nosotros el privilegio de que también nosotros participemos en la edificación de su pueblo y de su cuerpo. Así que, aunque es cierto que no somos indispensables dentro de la edificación de una iglesia saludable, sí, Dios ha querido incluirnos y que seamos parte y que cada uno de nosotros contribuyamos a la edificación de una iglesia saludable. Y quiero invitarlos a que me acompañen a 1 Corintios capítulo 3. Voy a leer rápidamente este pasaje y quiero tomar algunos versículos de este pasaje para esta introducción. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Este pasaje está titulado en mi Biblia, Colaboradores de Dios. ¿Te has pensado alguna vez en lo que significa esta expresión, colaboradores de Dios? Nos hemos visto nosotros, mis hermanos, como colaboradores de Dios. ¿Qué significa ser un colaborador? Significa trabajar junto con Dios, ¿verdad? Somos colaboradores de Dios. Y quiero leer este pasaje. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pregunta, la iglesia en Corinto, según lo que nosotros estábamos leyendo aquí, ¿podríamos decir que era una iglesia saludable? Bueno, no solamente esto, ¿verdad? Porque entonces estaríamos quizá ignorando otras cosas que hacían parte de la vida de la iglesia. Pero basándonos en esto, ¿podríamos decir que era saludable o no era saludable lo que encontramos ahí? Obviamente no es saludable. Dice el apóstol Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cierto? Entonces, obviamente se está mostrando algo que no es saludable allí. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Vamos a leerlo todo y ahorita hago los apuntes al pasaje que quiero resaltar. Otra vez versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme
a su labor. ¿Qué dice el pasaje cuando se refiere a que son una misma cosa? Son siervos, simplemente, ¿verdad? Pero cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Sigue diciendo el pasaje, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, mis hermanos, aquí en estas palabras del apóstol Pablo encontramos dos ejemplos que el apóstol Pablo utiliza para enseñarnos acerca de la iglesia. El primero de los ejemplos es el ejemplo de la agricultura. Él está hablando acerca de un cultivo o de una labranza. Y en ese cultivo o labranza, el apóstol Pablo dice que hay dos, se puede decir, roles o funciones que se están desempeñando dentro de ese cultivo. Está la función del que planta la semilla y está la función del que riega la semilla. Pero fíjense lo que reafirma: el crecimiento lo da Dios. Así que tanto Pablo como los otros siervos que por la gracia de Dios tuvieron la oportunidad de servir a la iglesia en Corinto, se reconocen de esa manera, ¿verdad? Somos siervos. Yo planté, significa que Pablo fue a la ciudad de Corinto, allá Pablo regó la semilla del Evangelio, de la palabra de Dios, y muchas personas llegaron a conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero luego se menciona aquí a otro servidor, Apolos, que Pablo dice Apolos regó. Apolos, según lo que nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, era un creyente, que la palabra dice que era una persona poderosa en palabra, poderosa en las Escrituras. Es decir, era un buen maestro de la palabra del Señor. Así que después este hombre fue a la iglesia de Corinto y allá continuó con la labor, enseñando a los hermanos, guiando a las personas a que crecieran en su conocimiento y en su relación con el Señor. Pero ni Apolos ni Pablo eran los dueños de la iglesia, ¿verdad? Apolos y Pablo eran colaboradores de Dios. Apolos y Pablo sembraron la semilla. Bueno, uno la sembró, el otro regó, como dice ahí la palabra, pero el crecimiento de esa iglesia, de esa obra, provenía de Dios. Porque, mis hermanos, la iglesia surge por la vida de Dios y la iglesia crece por la vida de Dios que reside en el corazón de todos nosotros que somos sus hijos y parte de su pueblo. La segunda ilustración que encontramos aquí es la ilustración de una construcción. Y Pablo hace referencia a varios roles que hay dentro de esa construcción. La primera es un cultivo, la segunda es un edificio. ¿Cuáles son los roles que hay dentro de la construcción de este edificio? Para que sea un edificio sólido, robusto. Así como el cultivo que queremos es un cultivo sano y fructífero, también queremos una construcción, un edificio que sea sólido, firme y robusto. ¿Cuáles son esos roles que Dios delegó o entregó para que ese edificio pueda ser un edificio robusto y sólido? Lo primero que encontramos es el rol del arquitecto, que Pablo aquí dice un perito arquitecto, es decir, alguien con muchísima
experiencia, ¿verdad? En la edificación. O alguien capacitado por Dios para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese perito arquitecto es el apóstol Pablo. Él dice ahí, yo como perito arquitecto, ¿verdad? Entonces, el perito arquitecto es el apóstol Pablo. ¿Cuál es el trabajo que este arquitecto tan correcto, tan capacitado, ejerció en la edificación de la iglesia saludable para el Señor Jesucristo? Puso el fundamento. Un arquitecto que no pone el fundamento correcto está preparando la edificación para la destrucción. No se va a sostener, no va a permanecer, no va a perseverar. Entonces, la labor del arquitecto es colocar el fundamento adecuado. Y ese fundamento no puede ser otro que Jesucristo. Una iglesia que está edificada sobre el fundamento de una persona es una iglesia débil y enferma. Si la iglesia está fundada sobre Alejandro, por ejemplo, el día que Alejandro caiga, meta la pata, tropiece, la iglesia se derribó. Porque este fundamento es un fundamento débil, no es un fundamento enclenque, no es un fundamento sólido. La iglesia debe estar construida sobre el único fundamento capaz de soportar todo el edificio y mantener ese edificio sólido y estable para siempre. Y ese fundamento es el Señor Jesucristo y solamente el Señor Jesucristo. Así que queremos tener una iglesia saludable, tenemos que edificar sobre un fundamento sólido y ese fundamento es Jesucristo. El siguiente rol que nosotros encontramos allí en la edificación de, valga la redundancia, este edificio adecuado, es el rol de edificador. Dice el versículo perito arquitecto y luego en el versículo 10 dice, y otro edifica encima. ¿Encima de qué? Edifica encima del fundamento que el arquitecto experto ha colocado. Ese otro que hace esta labor o estos otros que hacen esa labor son edificadores, maestros de la palabra del Señor, pastores, misioneros, personas que sirven en la iglesia, que ejercen sus dones espirituales en el contexto de la iglesia local para bendición y beneficio del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que necesitamos edificadores dentro del cuerpo que nos ayuden en el proceso de construir un edificio sólido y robusto. Pero todos esos edificadores deben dirigir la atención de la iglesia hacia Jesucristo, ¿verdad? Y finalmente, allí en el pasaje se nos presenta otro rol, y es el rol de sobreedificadores. Y el pasaje dice, cada uno de vosotros mire cómo sobreedifica, ¿cierto? Nos está incluyendo a todos nosotros, mis hermanos. Nos está incluyendo a todos y cada uno de nosotros en el proceso de edificación de la iglesia. Así que no nos salgamos por la tangente, ¿cierto? O no nos hagamos a un ladito, como yo no tengo nada que ver en eso. Cada uno de nosotros, mis hermanos, somos parte de la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido delegados por el Señor para que cumplamos esa función. ¿Cuál es la meta? Una iglesia sana que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta. Y cada uno de nosotros cumplimos un papel y un rol que tenemos que desempeñar dentro de ese objetivo y ese propósito que el Señor nos ha delegado por medio de su palabra. Así que, mis hermanos, lo que vamos a estar hablando a partir de hoy es precisamente eso. ¿Cómo nosotros podemos juntos, primeramente con la mirada enfocada en Dios, pero cómo nosotros podemos juntos edificar una iglesia saludable? ¿Qué herramientas nos ha dado el Señor para que nosotros podamos edificar o participar, ser colaboradores de Dios en la edificación de una iglesia saludable? ¿Qué recursos
nos ha dado Dios? ¿Qué capacidades nos ha dado Dios? ¿Qué funciones nos ha dado Dios para que nosotros podamos participar dentro de la gran obra de edificación de una iglesia saludable? Y si el Señor así lo permite, vamos a estar considerando cada uno de estos puntos en los próximos domingos. Para adelantarles un poquito solamente, para que desde ya podamos empezar a meternos, ¿cierto?, a reflexionar, a introducirnos en este tema acerca de cómo herramientas, recursos, capacidades que Dios nos ha dado para edificar una iglesia saludable. Hay un material que vamos a estar utilizando como referencia, un material que se llama 9 marcas, ¿sí? Yo voy a enviarles al grupo de la iglesia ese material. Es un libro cortico, como de 60 páginas, y voy a pedirles que por favor vayamos leyendo el primer capítulo. No vamos a repetir lo que dice el libro textualmente, obviamente, pero sí lo vamos a usar como referencia en algunas cosas, y va a ser de alguna manera nuestra inspiración para este tema que queremos considerar como iglesia. Así que por favor, tomemos un tiempo esta semana para leerlo, para meditar en las cosas que tenemos allí, y el próximo domingo vamos a empezar con el primero de los temas de este material de 9 marcas para una iglesia saludable. Mis hermanos, mi oración es que Dios, a través de estas enseñanzas que vamos a tener, nos ayude a crecer como una iglesia saludable. Y así como el Señor Jesucristo en las iglesias de Apocalipsis pueda decir: iglesia, esto me agrada, manténlo y continúa adelante por esa línea. Pero también si el Señor Jesucristo nos dice: iglesia, considera esto, entonces como iglesia vamos a querer escuchar la voz del Señor y poner en práctica aquellas cosas que el Señor desea que nosotros vivamos, porque queremos ser una iglesia que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias, mis hermanos.